Ya. Ay, bendecida tarde. Daisy Vega, Diana, Marisa Mendoza, Marigelvi y Dianita. Nos dicen, Jesús, que sí se escucha. Pues otra vez, querido amigo, bienvenido al programa Numerología del Árbol. Yo soy Telly Cunningham y está conectado con nosotros mi querido amigo y terapeuta Jesús Piña desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Wow. Será magia, será esoterismo, suena algo como una moda. Y entonces yo le pregunté, estaba yo tomando un diplomado en regresiones a vidas pasadas y en el receso hablaron de las constelaciones y a dos de mis compañeros les pregunté, ellos ya eran consteladores, ¿qué es eso? ¿Qué es constelación? No te vamos a decir qué es, más bien te proponemos vivir la experiencia de una constelación familiar. Y en ese momento me hicieron una constelación familiar. La pregunta inicial que me hizo la doctora Patti Pérez, que fue mi maestra en constelaciones, me dijo, elige a alguien que represente a tu papá. Y yo dije, ¿cuál papá? ¿No? Tengo dos, porque yo soy adoptado de parte de mi papá, con el hombre que se casó mi mamá después de que se divorció de mi padre biológico, y ahí comenzó. El caso del papá. Pero vamos a poner, aquí nada más se los va a dejar barata. Identifica el nombre de tus cuatro abuelos. Empezamos con los del papá. ¿Cómo se llaman tus abuelos paternos? Si puedes el nombre completo, mejor. Si no, por lo menos el puro nombre. Teli, tus abuelos paternos, ¿cómo se llaman? Materno, ¿no? Francisco Moreno Corte. Mi abuela materna se llama Guadalupe Medina de Ibarra. A empezar a ejemplificar. Sí. Y observa en qué parte de tu cuerpo resonó esa frase. Bien, ¿alguna parte de la cabeza? La parte. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Ahorita estoy haciendo un ejercicio sistémico muy elemental, preguntándote cómo se llama tu padre, cómo se llama tu madre, cómo se llaman tus abuelos. Podemos hacer más complejo el ejercicio y les puedo preguntar cuáles son las fechas de nacimiento de papá, mamá y de los cuatro abuelos. Y si ya murieron, las fechas de muerte. Y entonces esto se pone muy sabroso, porque vas a darte cuenta que de repente hay información que no sabes, que ignoras. Y los vacíos, dicen por ahí, el universo no tolera el vacío.
Y en las familias tampoco. Entonces, cuando hay alguien que está excluido, hay una información que está oculta, hay un secreto en una familia, por algún lado se tiene que manifestar y eso va a pasar a través, sobre todo, de temas personales que se vuelven conflictivos, ya sea en el amor, en la pareja, en la salud, en la economía, en la abundancia, en el dinero, en el trabajo. Es decir, lo que se oculta en la familia o lo que se ignora va a revelarse y mostrarse por algún lado. Claro. Y generalmente es con problemas, con problemas. Entonces, yo te diría, si en este momento tienes un problema, un tema no resuelto, un enredo en tu vida, te está diciendo ese problema que tienes allá adentro un tema no resuelto con tu sistema familiar. Claro. Y entonces llega la constelación familiar como herramienta terapéutica a ayudarte a resolverlo, a que veas soluciones. Entonces, cuando escuches la palabra constelar, Sí. el sinónimo es resolver. Constelar es igual que resolver. Ahora, ¿cómo resuelves? Resuelves a partir de ver, de aceptar, de reconocer algo que está pasando contigo y con tu familia. Somos parte de algo más grande y Sí. eso es nuestra familia. La familia inicialmente es la más inmediata, la familia de origen, papá, mamá, hermanos, y poco a poco hay que ir agregando abuelos, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, incluso cuando tienes a alguien que trabaja contigo en tu casa por muchos años, especialmente estoy pensando en la gente que te ayuda con la parte de la casa, Sí. llegan a volverse parte de la familia y también en los temas familiares hay que incluir a las mascotas. Por supuesto. Entonces, digamos que cerrando esta primera introducción, una constelación familiar es una herramienta terapéutica que te permite ver soluciones a enredos y temas de vida que te están lastimando. La constelación busca sacarte del dolor para llevarte al placer, que veas el problema, pero para ir hacia la solución, pasar del punto A al punto B. Lo que hace la constelación es salirse del problema y poner tu foco en lo que deseas para mejorar tu vida. No le interesa a la constelación quedarse en darle vueltas y rumiar el problema. No le Exacto. interesa que estés ahí machacando la herida. No. Le interesa primero que la veas. Es que esto es algo muy, muy terapéutico. El Sí. primer paso para cambiar es ver las cosas Mirar. como exacto, mirar, en constelaciones se usa más la palabra ver, pero mirar es un buen sinónimo, ver las cosas como son. Y como tenemos un montón de prejuicios y de historias y cuentos en nuestra cabeza, en la constelación familiar generalmente se pide ayuda de gente desconocida, o sea, que no conocen tu Sí. historia. Eso está bien interesante, Jesús, porque la gente se sorprende, dice, ¿cómo puede sentir a la persona que yo elegí, a mi mamá? Y tienen las reacciones, tienen las posturas, hasta se parecen, ¿verdad, Jesús? Así es, y eso ocurre porque se da a lo que se llama un campo morfogenético. Exacto. Esta expresión campo mórfico o campo morfogenético, que suena una palabra como muy complicada, viene del campo de la biología y está usada como una manera, voy a dar ejemplos, como un campo de resonancia Ujú. entre semejantes que permiten que fluyan mutuamente. Por ejemplo, piensen en un cardumen, ¿no? Los peces nadan sincronizadamente, Sí. se mueven de manera prácticamente perfecta, no chocan entre ellos. Eso que entre un pez y otro permite que naden de esa manera es un campo morfogenético. Genético. Cuando tú ves las parvadas, ves volar a las aves que van migrando, ahí van volando las aves, y se mueven de manera exacta y sincronizada, eso es un campo morfogenético. Cuando tú vas a llegar a tu casa, estás a 10 minutos de llegar y tienes un perrito de mascota,
el perrito empieza a sentirte y Sí, se empieza a mover y empieza a irse a la puerta a esperarte con la colita moviendo. sí. Eso que hace que tu perro te lea a 10 minutos de distancia se llama campo morfogenético. Genético. Hasta te pareces, ¿no? Te pareces a tu amiga, comienzas a hablar igual, las parejas se comienzan a mimetizar, o no te pasa, Jesús, que piensas en alguien y de repente te hace una llamada o se conectan por WhatsApp. Es una conexión del campo morfogenético. Así es. Entonces, aunque la palabra es dominguera, es complicada, la experiencia la hemos tenido todos. Sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo llego a un taller grupal de constelaciones familiares con un tema personal? Por ejemplo, yo llego y digo, ay, ¿qué crees? No tengo trabajo y la verdad llevo muchos meses sin empleo, llevo 6 meses sin empleo y quiero resolverlo, ¿no? Ya quiero encontrar algo y no sé qué esté deteniendo que yo haya metido un montón de currículums y en ningún lado me llaman, ¿no? Bueno, Sí. entonces, el terapeuta, el constelador familiar, te va a pedir que del grupo que esté presente elijas a alguien que te represente a ti. Y después, dependiendo de la técnica que tenga el constelador, puede pedirte que elijas a alguien que represente ese empleo soñado ideal que tú tienes. Ok. Bien, la persona que eliges como representante tuyo, lo más seguro es que empiece a hablar, a moverse, a Ujú. expresarse como tú sin conocerte. La ventaja es que hay un principio en constelaciones que dice menos es más. Mientras menos información, más profundidad y más efectividad, Ok. porque no traes prejuicios. Sí. Entonces, van a pasar cosas como esta, que de pronto el consultante dice, oye, pues la persona que elegí para representar a mi mamá me está abrazando a mi representante, pero mi mamá no es así. Bueno, la persona empieza a hablar desde su prejuicio y lo que cree de su mamá. Ajá. Nosotros hablamos de la gente que tenemos cerca como nos fue en la feria, Sí. a partir de nuestros prejuicios. Cuando un paciente en terapia me dice, es que mi mamá es una manipuladora chantajista, yo sé en el fondo que su mamá no es eso. Eso es lo que él o ella ha construido sobre su mamá. Es la percepción de una realidad distorsionada por una emoción, ¿verdad? Así es, una emoción y por experiencias, anécdotas, donde tú vas interpretando, tú vas interpretando. Entonces, la constelación familiar te dice, espera, hasta ahora tú has creído que las cosas son así. Vamos Ujú. a ver en el fondo, desde el alma familiar y el alma tuya, cómo son en realidad. Y Wow. vamos a descubrir cuál es el camino para que tú sanes, resuelvas, cures esa herida, herida emocional, herida afectiva, herida de vida. Las constelaciones son una herramienta muy amorosa, muy comprensiva, respetuosa de tu privacidad. No le interesa el chisme. No. Las cosas que más me preguntan cuando van a hacer constelaciones es, oye, ¿tengo que hablarle de mi vida a los demás? Ajá. ¿Le tengo que hablar a unos desconocidos de mi historia, de mis broncas? Ujú. No, No. no. Tú nada más necesitas tener claro tu intención. ¿Qué es lo que yo quiero? Sí. ¿Qué bien quiero para mí? ¿Qué es lo mejor que yo deseo para mí? Y desde ahí se mueve toda la experiencia. No es una teoría, no es un taller teórico, no es un curso, es una experiencia de vida, de Ujú. transformación, donde vas a ver salidas y soluciones a los temas que te duelen, te lastiman y te preocupan. ¿Cómo ves? Maravilloso, Jesús, maravilloso, porque partimos desde el principio de lo que tú nos decías, ¿no? Primero es mirar. Cuando yo miro, ya no soy inconsciente, ya me comienzo a ser consciente de esa realidad, de esa situación, de esa dinámica, ¿no? Donde intervienen muchos factores externos que me hacen ver las formas de una forma objetiva. Sí, la realidad, la verdadera realidad, porque a veces nos cegamos, esa ira te ciega,
¿verdad? Esa tristeza te hace sentirte vulnerable, sentirte la víctima. Entonces, cuando tú lo miras desde afuera, ves una dinámica distinta que te permite sanar. A mí se me hacen maravillosas las constelaciones, Jesús. ¿Y por qué me encanta todo esto? Porque todo tiene el principio del orden. Y las constelaciones familiares parten del orden. Bert Hellinger decía, primero el orden y después el amor. ¿Estás de acuerdo, Jesús, que no podemos amarnos, no podemos amar a alguien, no podemos amar la vida o nuestra historia si no nos ordenamos? Así es, nada más antes de que sigas, Ujú. sistémicamente todo lo que ocurre alrededor nos está hablando de algo. Ok. Entonces, le quiero compartir a las personas que nos están viendo y a ti, que a mí en mi pantallita de Zoom me dice tiempo restante de la reunión, 9 minutos con 18 segundos. Dios Entonces, bendito. yo no sé si eso va a pasar y se va a interrumpir la señal. Sí, vamos a tener que hacer y resumir algo muy rápido. Tuvimos problemas técnicos, pero a ver, dinos, Jesús. Ok, aprovecharemos esos 9 minutos. Sí. Bueno. Eh, hace rato, cuando empezamos, les preguntaba, ¿cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llaman tus abuelos? Si te lo sabes, ¿cuáles son sus fechas de nacimiento? Y si ya murieron, su fecha de muerte. Bueno, si tú de la información que te solicité, hay algo que no sabes, que desconoces, ahí hay una pista y una clave que va a explicar lo que hoy estás viviendo y te está lastimando o estás resolviendo. Wow. Digamos que en este caso, pues, tomando tu ejemplo, cuando tú dijiste, no sé el nombre de mi abuelo paterno, le diría, ¿cuál es? No me lo cuentes ahorita, pero piensa cuál es tu problema más importante en este momento de tu vida. ¿Cuál es qué es lo que más, que te quita el sueño? ¿Qué te preocupa? Bueno, ese problema que tú tienes ahorita se va a resolver desde la constelación familiar a partir de ese abuelo que no te sabes su nombre. Ahí está la clave para lo que hoy estás viviendo y queriendo resolver. Qué impresión. Lo que no sabes de tu familia, los secretos de la familia van a revelar las dinámicas ocultas de lo que estás viviendo, ya sea a nivel de emociones, de creencias, de prácticas, de rituales. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que la constelación familiar es una experiencia personal, es una experiencia de vida que te lleva a ver las cosas como son en ti a través de otras personas. También se puede hacer en consulta individual. Yo utilizo generalmente las cartas del tarot porque tienen Wow. mucha potencia gráfica, pero Sí, hay otros consteladores que usan muñequitos de Playmobil o figuras de Fumi. sí. Y se puede hacer en forma individual, en forma grupal, y pondría un último ejercicio antes de que nos vayamos. Sí, Les preguntaría cuál es, y si lo pueden anotar aquí en Facebook, sí, que nos en escriban. YouTube, que lo escriban. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu padre? No lo pienses mucho, el más antiguo. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu papá, Teli? Yo el primer recuerdo que tengo de mi papá más antiguo es que me rompió mis alas de ángel cuando entré a la sala y le rompí las figuritas de porcelana. Muy bien. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tienes de tu madre, el más antiguo, El, de chiquitita? el recuerdo más antiguo de mi mamá es que estoy colgada en un pasamanos de cabeza y mi mamá nada más me mira con una sonrisa y me dice, ay, eres tremenda, ven para acá. Y yo corría y corría y corría y la otra nada más se reía. Muy bien. Obviamente no voy a terapiarte aquí, pero sí Claro, te diría que en esos dos recuerdos hay mucho material que nos ayudaría en una constelación familiar, ayudarte a mejorar tu vida. Me claro. quedaría ahorita nada más con la frase de eres tremenda, así te dijo, ¿no? Sí, que era yo muy guerrista, que era yo muy libre. Sí, Sí. Ahora dilo en primera persona. Yo soy tremenda. yo soy tremenda. Y observa dónde resuena en tu cuerpo, ¿no? Ay, aquí, en los pómulos. Creo que también en mis manos. Recuerden que hay una premisa que dice que lo que tú callas, tu cuerpo lo habla, Sí, ¿sale? sí, Y en el caso del recuerdo con el papá, voy a pedirte que digas esta frase, ¿no? sí. Mm, cuando era niña, mi papá rompió mis alas. Cuando era niña, mi papá rompió mis alas.
Sale. ¿Dónde se siente? En el estómago y en los hombros. Bien. Obviamente no te estoy terapeando, pero date cuenta cómo con algo tan sencillo ya empiezas tú a abrir, 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 a rascar y a descubrir. Sí, Entonces, primero es mirar, sí, ver. Luego es aceptar, reconocer lo que hay. sí. Y luego plantearse, hasta ahora así ha sido, pero a partir de aquí en adelante será de otra manera, de una manera que me permita a mí florecer, crecer, mejorar como ser humano, como persona, como ser de luz. Una de las experiencias más, de las sensaciones más bellas en una constelación familiar es que al final sientes paz, Sí, tienes claridad, te sientes que todo ha cambiado en ti y sí, afuera de ti. La experiencia de paz se expresa generalmente a través de un suspiro. sí. No hay constelación familiar en la que yo no vea que alguien suspira, Suspira. ¡ay!, como si soltara Claro. algo. Ese suspiro, esa paz, esa claridad. Y en algunos casos se nota su cara cómo cambia Sí, o genera la constelación familiar. Son movimientos del alma individual y del alma de la familia. Pero además, cuando tú resuelves un tema tuyo, también estás ayudando al sistema familiar a mejorar y evolucionar. Cuando tú evolucionas, evoluciona toda tu familia. Esto pasa incluso en cualquier otro tipo de terapia. sí. Todo lo que tú hagas invirtiendo en tu mejora, en tu crecimiento personal, todo lo que tú hagas en una constelación familiar, en la terapia, está ayudando también a tu familia entera. Es Y además, maravilloso, Jesús. Es un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Va resonando en el amor, ¿verdad? sí, uno, dos, tres por mí y por todos mis ancestros y por toda mi familia. Bueno, a las personas que escribieron su recuerdo de papá y mamá, les diría que ahí tienes hoy, este día, 28 de julio Oh, 2023, tienes la clave de lo que andas buscando y necesitando resolver en este momento de tu vida. Pero además, les cuento y les comparto que hablar de estos temas a mí me gusta mucho, me fascina, me encanta. sí. Y hoy particularmente es un día que es el día en que nació mi padre adoptivo. Wow. Él ya murió y yo le dediqué este programa, esta entrevista, esta plática. Dije, papá, en tu honor, comparto con Teli en la Sí. revista Única. Qué Una de las increíble. expresiones más bellas de una constelación familiar es en tu honor, en tu honor. En este caso, yo le diría a las personas que nos ven que pruebes decir esto en voz alta. Papá, en tu honor viviré mi vida. Dilo. A ver, dilo, Teli. Papá, en tu honor viviré mi vida. Y Qué ahora vamos a hermoso. hacerlo con la mamá. Sí. Mamá, en tu honor viviré mi vida. Mamá, en tu honor viviré mi vida. Ahora con las manos separadas y no cruzadas. Ujú. Mamá, en Mamá, tu honor. mamá, en tu honor viviré mi vida. Bien. Si te costó trabajo decirlo, si te vibró, si te hizo ruido, si no sentiste nada, todos son signos que te indican qué temas necesitas resolver. Sí. No sentí nada. Ok, entonces ahí hay dolor. Me puse a llorar. Entonces ahí hay emoción. Me dolió el estómago. Hay un tema que resolver con tu mamá ahí. Sí. Sentí aquí un golpetito en el corazón. Hay un tema con tu papá. Cada parte del cuerpo nos va conectando con algo o con alguien. Claro. Así que dice aquí que nos queda menos de un minuto. Ay, Jesús, no, por favor. Tenemos que hacer una segunda parte. Está padrísimo este tema, hay mucha tela de dónde cortar. Seguiríamos platicando horas y horas, pero creo que nos diste algo muy claro sobre lo que son las constelaciones familiares y así de sencillo y de simple, ¿verdad, Jesús? Comprender que hagan nuestros amigos el ejercicio, comprender cuáles son mis situaciones y que todo es el resultado pues de ese pasado, de esa distorsión o de ese sentimiento atorado o de ese no mirar las cosas o de no mirar a nuestros padres y agradecer.
Jesús, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu tiempo y que hayas hecho en honor de tu padre este programa. Ahora sí que nos unimos contigo en esa intención y pues hay que vernos para la próxima y también antes de que termine el programa, compartir con nuestros amigos. Ah, ya acabó. Compartir con nuestros... Ya acabó. Ya acabó, ¿verdad? Sí. ¿Siguen escuchándonos? Sí. Bueno, compartir con nuestros amigos que vamos a tener nuestro curso de constelaciones familiares y numerología para el día 23 y 24 de septiembre. Pues amigos, muchísimas gracias. Ahora sí que el tiempo fue nuestro mayor reto y desafío, pero gracias por acompañarme, gracias por estar conmigo siempre en el programa de Numerología del Árbol. Yo soy Tenny Cunningham, pásenla muy bien y que les vaya muy bonito este fin de semana. Síganos, por favor, para próximos anuncios y para las próximas dinámicas que vamos a tener. Gracias, muy buenas tardes.